Buenas tardes, querido estudiante. ¿Qué necesitan? Profesor, porque usted nos enseñó a no tragar entero, profesor. Y nosotros queremos refutarle muchas cosas de la última clase que usted habló, que no votará por la izquierda. Profesor, cuando usted es un socialista graduado y desde el principio no le ha dado miedo ni con paramilitares ni con ninguno para decir que es un socialista, sí. Y por eso creo que es un socialista, porque tiene conciencia, profesor, y sabe lo que es una palabra que usted dijo y que no tiene nada que ver con tolerancia, ni tiene nada que ver con una cantidad de cuestiones, sino que usted dijo que es la conciencia que tenemos de nuestros alcances y nuestras limitaciones, ¿verdad, profesor? Sí, ese que es prudencia, ¿verdad, profesor? Sí, bueno, entonces nosotros, como usted nos ha enseñado, profesor, nosotros queremos decirle, profesor, pero primero díganos, profesor, ¿qué es eso que tiene en la mano? Ese es la carátula que me gustaría que tuviera uno de mis libros terminados hace años, pero que ya solamente tengo es que recoger todas las páginas, igual que el juego del ángel, y este que se llama El Falso Testamento de María. O cuando vemos a Samaniego, que escribe el Evangelio de Jesucristo, por ejemplo. Así le quise dar la carátula inspirada por un jefe que tuve vi que en una servilleta, en una factura, colocó en un pedazo de papel de cemento, colocó una cosa que me mandó a sacar de fotocopia, y yo hice así y vi que salió. Y sí, profesor, parecen antiguos escritos encontrados y manuscritos en el Mar Muerto, ¿verdad, profesor? Sí, parece. Bueno, profesor, entonces sería un libro interesante. Sí, muy interesante. Y también usted habló de una palabra y que epistemología, que no iba a decir algo, profesor. Claro que sí, se los voy a decir. Y también usted, profesor, mencionó que un matapato, profesor. Sí, un matapato, un presidente del Frente Nacional, que se llamó Guillermo León Valencia, que creo que hay por ahí tuvieron discusiones de mujeres y cosas así que estuvieron metidas y tratando de llegar a la presidencia, también un partido político aquí en Colombia, ¿verdad, profesor? Sí. Bueno, profesor, nosotros como estudiantes y filósofos enseñados por usted queremos decirle que no podemos tragar entero, que usted diga una cantidad de cosas que son mentiras, profesor. ¿Cómo así? Dígame para ver. Hombre, usted mencionó a ese matapato y resulta que ese matapato no fue el poeta es el padre del matapato. El matapato fue el que llegó a ser presidente y le pusieron así porque los años de presidencia se los gastó matando patos, que venía aquí mismo al Atlántico y venía a diferentes partes donde habían a disparar y vaina. Y así, profesor, lo que le queremos decir, que nos diga algo de epistemología, profesor, y nos lea algún poema más suyo y nos diga algo de ese falso testamento de María. Bueno, de ese sí me gustaría decirles algo, para que sería el que me gustaría editar o quemar después de este grandioso, y decirles que tienen toda la razón como literofilósofo, no tragar entero. El que encontraron en la gruta simbólica con Asunción Silva, el Getón Torres, Fulvio Flores, Valencia, ese Valencia era el padre, que era un poeta, él no fue político, un poeta, y el matapato sí fue un presidente. Y ya sabemos la demagogia, la cuestión de los presidentes. Un aplauso por usted mismo. Gracias, profesor. Y profesor, y esos libros que tiene ahí que son buenos. Este libro que está aquí es el libro María, de Jorge Isaac. Una vez se rió el doctor Jaramillo, el profesor que ha sido profesor de Acrópolis, y porque me dijo: Robin, tú dijiste un solo poema de Jorge Isaac. Ya sabemos que en versos memorables se pueden encontrar poemas de Jorge Isaac, pero se puede decir que un solo poema porque hizo ese libro llamado La María, que lo inmortaliza, un solo poema, y está todo el romanticismo
y que estos fueron movimientos que tienen que ver, igual que con el gran Asunción Silva, tienen que ver con literatura y que también forma parte de lo romántico, porque todo poeta es romántico. Y en la María se ve claramente cómo hay romanticismo. Y al ver romanticismo también se les considera como Asunción Silva, igual que Isa y muchos románticos, como iniciadores del modernismo en Colombia. Pero que ya el modernismo de Rubén Darío en Nicaragua fue la única ponencia de América Latina en Europa, porque toda la cultura nos la han traído de fuera, de Europa, decadente, y toda la economía política de Norteamérica y de otras partes, y así por el estilo, con el colonizaje y todas estas cuestiones, nuestra cultura se bifurcó y es raro que hayan netamente originales escritores. Y así puedo decirles que es el falso testamento de María. ¿Y de qué se trata ese falso testamento de María? Pues, bueno, el libro tiene algunas introducciones, pero tiene un comienzo en su capítulo que trata sobre un proceso jurídico y legal ocurrido en el pesebre de los de la Rosa, o el potrero de la Rosa, donde precisamente nace o hay un hijo que se parece al padre, pero es de otro hombre. Y no se parece a nada al verdadero padre natural, y se parece al padre del que le dieron realmente el apellido, que es un hombre de fuera, de Europa. Y así nació la idea para crear el falso testamento de María. Sí, profesor, parecen los antiguos manuscritos del Mar Muerto encontrado, profesor. Y que ese falso testamento de María va a estar, tiene varias partes y narra análogamente dos mujeres muy parecidas, campesinas ambas, como María, la de la tribu de Judá, y esta María nacida a la orilla del río Magdalena, donde abandona a un hombre realmente en las playas del río Magdalena, bajo las bongas, y lo deja con dos niños. Y ahí viene un proceso hasta que se llega al potrero de la Rosa, después de la Guerra Civil de 1936 de España, donde mataron al poeta Federico García Lorca, el fascismo de Franco. Y al suceder eso, esa mujer encuentra en el potrero de la Rosa una forma de lograr vivir allá, y se inicia así esa historia de dos mujeres muy parecidas, campesinas ambas, y que hay un hijo que realmente el padre es otro y el legítimo es otro. Por lo tanto, así más o menos les puedo decir este próximo libro que ya está listo, Eddie Muriel, Robinson Ferreira, y un proceso donde interviene una abogada de baja categoría, que en última instancia muchas veces se revolcó con abogados y cuestiones como Bolívar Acuña y otros más, y así por el estilo se falsificó y se falseó el proceso del falso testamento de María, que hay unos análogos y que son dos personas que tienen en común el nombre María, así como la María de Jorge Isaac, un poema romántico, una novela romántica. Ya vemos que la poesía es la madre del poema, y el poema y la poesía son madre de los géneros literarios mayores, porque ella es mayor y nacen novelas y nacen secuencias, y así surgió el romanticismo, pero que también forma parte del modernismo, igual que el poeta Rubén Darío y Asunción Silva. Eso es lo que le quería decir, porque queridos estudiantes, del título y de la forma del libro María, el falso testamento de María, de Eddie Muriel Robinson Ferreira, cuya primera parte transcurre entre el 2000 y el 2024.
y así por el estilo les adelanto algo. Ahora solamente quería, bueno, si no quiere, profesor, le puede aclarar que el Matapato fue presidente del Frente Nacional y que la otra parte de su genealogía o de dónde proviene era de un poeta llamado Guillermo Valencia, que fue encontrado en la gruta simbólica junto con Julio Flores, que eran jovencitos que llevaban papeles en el brazo, bajo el brazo, y no eran más que poemas que tenían escritos. Hombre, profesor, qué bonito esas historias, esos poetas, por eso. Sí, y así muchos poetas han sido asesinados sencillamente porque dicen la verdad a un presidente de la República. Así sucedió cuando este autor de Boda de Sangre, Federico García Lorca, fue asesinado por Franco, porque los poetas tienen voz y pertenecen a una clase social conocida como intelectual, y que muchos han llegado a ser presidentes, por ejemplo, o hijos de ellos, o alguien. Y así en Idilio Eterno de Julio Flores, él dice que todo calla, que el amor duerme y no importuna, con sus gritos salvajes de reproche y sueño que se besa con la luna. Sueña él que se besa con la luna en el tálamo negro de la noche. Y estos poetas, insignificantes para muchos, y quizá de poca valía sus libros según otros, son los grandes representantes de la cultura y del mundo consular de un país. De esa manera podemos nosotros entender la literatura un poquito más. Y para esto me gustó, ustedes ya hicieron algo que tiene que ver con la epistemología, que es lo que querían saber hoy, ¿verdad? ¿Que eres estudiante? Sí, profesor. Porque utilizaron la investigación para descubrir que realmente me había equivocado al decir Matapato a un poeta cuando fue un presidente. Por lo tanto, profesor, usted lo único que tiene son esas metralletas, ¿verdad, profesor? Sí, eso es poco de libro ahí, Jorge, el suyo, o las odas y esas cuestiones, profesor. Sí, claro. Podemos nosotros entonces hablar de epistemología, queridos estudiantes, pero para hablar de epistemología tendríamos que conocer los problemas del conocimiento, tendríamos que analizar las diferentes posibilidades de adquirir conocimiento y del conocimiento. Cuando nos enfrentamos a problemas que pretendemos determinar si el conocimiento es posible, es decir, si el sujeto puede o no aprender el objeto. De esa manera diríamos apenas pequeñas cosas de lo que se conoce como epistemología y poder hablar de la teoría del conocimiento científico, de la cantidad de cosas que surgen en la división de la ciencia, y así por el estilo podríamos entender mejor una obra literaria. No es nada más escribir por escribir, sino saber y tener conciencia de la historia de la literatura, de los géneros literarios, mayores, menores, y así como hay profetas mayores y menores, y que también son escritores y tuvieron que utilizar todas estas cuestiones, pero que ellos no tenían conciencia de estas cuestiones que hoy en día se saben y que de una u otra manera formaban parte de los grandes misterios de ayer. Y en esa relación entre lógica, metodología y epistemología podemos ver tres disciplinas de este conocimiento que están íntimamente relacionadas, y por eso la ciencia le debe mucho en todo lo que ha sido su desarrollo histórico. Así, de esa manera, en epistemología, la lógica, que estudia las condiciones generales del conocimiento, es una disciplina normativa en cuanto que da leyes y la forma diferente. Y estas formas son de un pensamiento, es decir, las condiciones formales de la verdad.
Por eso es que la lógica está interesada, por tanto, en el análisis de la inferencia correcta, en la rectitud de nuestro pensamiento en sí mismo. Y todas esas cosas forman parte de esta palabra llamada epistemología, que es el tratado y estudio de la episteme. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos conciencia de esto, usted es capaz ya de hacer un verso, es capaz de empezar un libro, así como el Falso Testamento de María, profesor. Sí, así como ese libro que parece un manuscrito en papiro sacado de las cuevas que están en el Mar Muerto, y que usted parece que lo ha traído, profesor. No, sencillamente es el arte que nos da idea y hacemos las cosas. Por lo tanto, Jorge Isao, un gran poema romántico, y que al mismo tiempo Asunción Silva también es uno de los primeros modernistas, pero que fue Rubén Darío quien propuso por primera vez un género, un movimiento netamente latinoamericano que se conoció como modernismo en Europa y en América Latina. La única propuesta que hemos dado a Europa realmente nuestro, de nuestra cultura, la hizo el nicaragüense Rubén Darío, del cual leeremos algunos poemas más adelante en el transcurso de este semestre para los nuevos. ¿Quién es nuevo? Yo, profesor. La Guacamaya. Ay, bien, la Guacamaya. ¿En qué emisora trabajo? ¿En qué televisión? ¿En qué medio? No, profesor, yo apenas voy a comenzar, pero yo no me le quiero sentar en la pierna al dueño de RCN, de Caracol, profesor. Es que porque es muy morboso, profesor. Ah, no, así trabajan por la necesidad las diferentes estrellas del cine, de la televisión, etcétera, etcétera, en este sistema económico y político llamado el capitalismo decadente, y que se resiste a la sociabilización del capital. Nos vemos en la próxima.